Bien, en esta mañana vamos a seguir con el mismo tema que tuviéramos el domingo pasado, pero terminando el pasaje. El domingo pasado estuvimos hablando con ese título que está con el título que todavía no está tras mis espaldas, pero no se preocupe, yo se lo voy a dar. El título que estuvimos tratando el domingo pasado fue Pérgamo, una iglesia que venció a un león, pero que cayó vencida ante la serpiente. Y lo que hacíamos es tomar estas dos figuras que la Biblia usa para referirse a Satanás, a su estrategia, a la metodología que él usa. Muchas veces él es impetuoso, él es ruidoso, se muestra imponente y cual león avasallante. Y lo que hace es traer a nuestras vidas una serie de tentaciones que nos llenan de temor. La figura o la metáfora de Satanás como un león la usa Pedro en su capítulo 5, versículo 7, versículo 8, donde dice que Satanás anda alrededor como león rugiente. Y explicamos que el rugido de un león es tan fuerte y es tan intimidante que se escucha a 2 kilómetros de distancia de donde el león lo emite. Y si es otro león que lo está escuchando, lo puede escuchar hasta 50 kilómetros de distancia. Y que la característica más distintiva del rugido del león es que es atemorizante, es que crea pánico. De hecho, es como si Pedro hubiese mirado, contemplado cómo actúa el león, hubiese visto cómo actúan los pequeños animalitos cuando éste ruge, como dice Amós en su capítulo 3, cuando ruge el león, ¿quién no temerá? Porque repetimos, ese rugido es tan fuerte, es tan penetrante que causa pánico. Y muchas veces Satanás viene a nosotros con sus tentaciones a modo de león, en modo de león, cuando él trae, Dios lo permite en su soberanía, que él traiga una cantidad de situaciones adversas, peligros inminentes, situaciones conflictivas, situaciones agobiantes, situaciones estresantes, que realmente usted siente gran temor. De hecho, el miedo es un mecanismo, un medio que Satanás ha usado desde el Edén mismo y lo va a seguir usando hasta el fin de los días. Muchos creyentes, esta iglesia, por lo menos en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, ante estas amenazas, estos sufrimientos, estas adversidades, se mantuvieron incolumes, se mantuvieron fieles, se mantuvieron íntegras, el temor del león, el rugir del león no los atemorizó. Satanás sabe que hay gente que son más fácil vencerlo, amedrentarlo con situaciones que traigan peligros, con situaciones que amenacen nuestra integridad o física o espiritual o familiar. Él sabe que algunos, él nos toca más el tecla de la finanza y nos postra. Hay otros que no. Satanás con el rey Ezequías fue en modo león y trajo a Senaquerib. Y voy a destruir y voy a acabar con todo. Ezequías tomó las cartas, se humilló, le mandó decir a Isaías lo que estaba sucediendo, tomó las cartas, fue al templo, las arrojó, se tiró sobre él, oró y le dijo a Senaquerib: no me voy a rendir frente a ti, el Señor está conmigo. ¿Y sabe qué? Cuando Satanás atacó al rey Ezequías en modo león, él creyó en Dios, se fortaleció en fe y Dios le dio la victoria. Pasaron los años, corrieron los días, quemaron los soles, soplaron los vientos y mojaron la lluvia, y Satanás vino versión serpiente. La serpiente, aunque pudiera resultar intimidante como el león, su fortaleza principal no es en el gran temor que inflige, sino en su astucia. Astuta, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y para aquí, más que valor, se necesita discernimiento, se necesita sabiduría, se necesita capacidad de conocer la verdad y juzgar los hechos o la propuesta sutilmente entregada de parte de Satanás. Y muchos no caen postrados frente al león, pero frente a la astucia de la serpiente se doblegan de una vez. Y eso pasó con el rey Ezequías. Cuando los babilonios le mandaron para ver las grandes prosperidades, él agarró y abrió todos sus tesoros, y en una muestra de soberbia y en una muestra de vanagloria y de orgullo descubrió todos los tesoros. ¿Y sabe qué hizo Dios? Entonces quita al rey Ezequías, le dice: arregla tu casa porque vas a morir. ¿Para qué vinieron esos hombres de Babilonia? ¿Qué hiciste con ellos? Porque Satanás a veces viene con rudeza, pero a veces viene con sutileza. En modo león, él viene con pruebas duras, que muchos lo que hacemos es que doblegamos, caemos, nos atemorizamos.
Pero hay quienes lo resisten, y eso pasó con la iglesia en Pérgamo, cuando Satanás le sometió en el versículo, si usted ve, ¿qué pasó en el versículo 12? Si usted está conmigo en Apocalipsis 2, versículo 13, más exactamente. Satanás tenía su trono. Allí había el culto al emperador romano. Allí estaba un templo de Zeus, que era una cosa apabullante, que muchos creen que a eso que se refiere, que allí estaba el trono de Satanás. Allí había templo para todas las deidades paganas, pero principalmente al Dios de la salud. Como les dije, en esas ambulancias y hospitales que ustedes ven, esa asta o ese palo con esa serpiente envuelto, es el símbolo que usaba para adorar a ese Dios allí. Muchos peregrinos iban buscando salud y adoraban esas deidades. Y esta iglesia, cuando se le quería decir que había que quemar incienso al César y decir, el César, el emperador es el Señor, esta iglesia no aceptó eso. Cuando Satanás vino de manera frontal, como un león, rugiendo para intimidarlo, ellos dijeron, no, no, no. Y muchos de ellos prefirieron morir. Pero errores, engaños, falsa doctrina, creencias incorrectas, mundanalidad, fueron sutilmente introduciendo a Satanás, del mismo modo que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo. No lo puedo maldecir directamente, pero vamos a hacer grandes tributos a los dioses paganos y vamos a invitarlo a participar de nuestro banquete de la idolatría. Y ellos, cuando se les dé comida y cuando se sientan importantes porque se están siendo invitados, entonces ellos vendrán. Y la idolatría que no se le pudo imponer a riesgo de su vida, se la vamos a imponer a riesgo de la mentira y el engaño. Y eso fue lo que pasó con esta iglesia en Pérgamo. Pero tengo algunas cosas contra ti. Y son dos cosas. Si nosotros vemos que ellos, según el versículo 14, cuando dice que Balac enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si me vienen directamente con el ídolo, yo lo rechazo. Si me vienen con una imagen de yo no sé quién, yo lo rechazo. Pero Satanás a veces no es tan obvio. Satanás a veces no es tan directo. Él te dirá que obtenga cosas buenas a través de medios malos. Él te dirá que el fin justifica los medios. Él te dirá que tú no eres un mundano, pero que no sea un extremista religioso que te retrotrae y te segregas de la sociedad porque tú eres un antisocial que no quiere participar de nada. Y tú para resultar, o yo para resultar, que la gente no me tenga como un religioso, extremista, fanático, vas a ir como borrego al matadero y vas a consentir con práctica que aunque no tengas una imagen de un ídolo, son idolátricas. Usamos a Colosenses capítulo 3 versículo 5 para decir que la Biblia enseña que malos deseos, pasiones desordenadas son idolatría, que cuando yo antepongo o interpongo o prefiero complacer más un deseo pecaminoso que a Dios, yo estoy siendo un idólatra porque yo estoy amando más mi propio placer que dar la gloria de vida a su nombre. Y muchas veces Satanás, en la sociedad donde tú vives, lo que va a hacer es entramparte en una serie de prácticas que en su apariencia, en su portada, en su entrada, en los anuncios, en los trailers no tienen nada de malo. Pero cuando nos adentramos a ello, comenzamos a calentarnos como Pedro con gente que está crucificando al maestro. Y es una forma de ser idólatra. La idolatría es el corazón mismo de todo pecado. Porque en todo pecado hay idolatría. Porque en todo pecado lo que yo he hecho es anteponer, preferir e interponer a alguien entre Dios y yo. Amar a algo o a alguien más que a Dios. Es un pecado que lo abarca todo, que lo contiene todo. Cuando usted miente, usted es un idólatra. Porque usted ha preferido honrar la mentira antes que la verdad. Ha amado más la mentira. Cuando usted engaña, usted es un idólatra. Cuando usted mira a una mujer que no es su esposa con deseos incorrectos, un hombre, eso es idolatría. Y muchas veces Satanás no ha podido, como decíamos el himno del frustrado poeta,
La iglesia ha viajado a través de los siglos, rompiendo las barreras que encontró en el camino. Ni persecuciones, ni espadas, ni peligro han podido apartarla de su angosto camino. El sufrimiento no. Se ven las grandes ruinas de vieja catacumba y el fuerte bullicio de la plebe aún retumba. De la Inquisición aún quedan los daños contra la inocente que nació en el Calvario. Sin embargo, te vencen en Facebook. Te vencen en TikTok. Te vencen cuando te ponen a gastar 2 horas de tu tiempo que tú puedes usar para Dios, para el reino, para bendecir a tu familia, a esta iglesia y a tu prójimo, hablando disparate en una red social, difamando o escuchando, prestando tu oído para escuchar difamación de otro. Satanás tuvo manzana para Eva, uvas para Noé, lingotes de oro para Acán, tuvo a Dalila para Sansón, tuvo a Betsabé para David, tuvo piedras convertidas en pan para Cristo. La pregunta es, ¿qué tiene para ti y qué tiene para mí? Satanás, versión serpiente, no es tan fácil de vencer. Muchos de nosotros, nuestra infidelidad no ha sido amando más a nuestro trabajo que a Dios. ¿Y es malo trabajar? Claro que no, es bueno, es buenísimo trabajar. Pero ahí es donde nosotros disparamos los cañones de Dios usando las pólvoras del diablo. Ahí es donde de manera muy sutil Satanás logra vencer a muchos cristianos y somos arrastrados por la corriente de este mundo. Ahí es donde Satanás, versión serpiente, astucia, engaño, aldíes, trampa, sutileza, cebo, somos atraídos, somos seducidos y somos llevados a la misma idolatría frente a la cual preferimos en algún momento no honrar, sino hasta morir por ella. Pero el engaño ha sido y será la arma más efectiva que Satanás puede blandir contra un cristiano. ¿Sabe cómo dice Apocalipsis en los últimos días? Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Esta mañana ese es un repaso, ese es el sermón del domingo pasado, eso que acabo de decir. Esta mañana yo quiero concentrarme en 3 cosas muy sencillas. Número 1, vamos a ver que todo cristiano verdadero está en guerra franca y abierta contra este mundo. Y por eso, si usted ve Apocalipsis capítulo 2, el versículo 17 habla de al que venciere. ¿Cómo dice Apocalipsis 2:17? Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, porque aquí hay una guerra, quiéralo o no. Y lo que vamos a hacer después de ver que estamos en guerra espiritual, vamos a ver 2 recompensas, que son los otros 2 puntos que el Señor da a aquellos que vencen. Vamos a ver que se nos dará a comer del maná escondido, en segundo lugar, y en tercer lugar vamos a ver que también se nos entregará un nombre nuevo en una piedrecita blanca, que solamente el que lo recibe sabe el nombre que usted va a tener en el cielo. El Señor promete en el versículo 16 venir pronto. Combina el arrepentimiento en 2:16 de Apocalipsis. Va a pelear con una espada. No se está refiriendo al juicio final, sino se está refiriendo a una disciplina específica en ese momento, a la iglesia en Pérgamo, o a ti en tu vida, o a mí en mi vida hoy. Y el Señor habla del instrumento con que Él va a disciplinar, que es la espada de su boca, con el cual Él se ha presentado en el versículo 12, que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Refiriéndose obviamente a la palabra de Dios, que tiene verdades para disciplinar al cristiano y tiene verdades para condenar al inconverso. Tiene promesa para el que cree y tiene condenación para el que rehúsa creer. Ahora Él dice, préstenme su oído, versículo 17. No, Señor, el que tiene oído para oír, que vea. ¿Por qué tú dices el que tiene oído para oír, que oiga? Porque la mayoría de nosotros tenemos oído, pero no oímos. Porque la dureza de corazón
lo que hace es que nos da totalmente, nos quita la audición. Cuando un corazón está endurecido, no importa la verdad que entre por el oído, esa verdad es rechazada, esa verdad no es creída, esa verdad no es aceptada. Y el Señor, en cada una de las parábolas que dice Mateo capítulo 13, que usa 7 parábolas, Él termina diciendo: el que tiene oído para oír, que oiga, porque Cristo no da por sentado que todo el que oye la verdad tiene la actitud correcta para recibirla, creerla, obedecerla y practicarla. Cristo sabe que mucha gente, aunque las verdades entran por el sentido del oído, no crean la fe, la certeza, la disposición a la obediencia en el corazón. Y para Cristo, alguien que oye sin actitud de obediencia es oír, pero no oír. Aquí el que tiene oído para oír, que oiga, es: presta atención, escucha, pero ten la actitud correcta para responder a la verdad. Si esa verdad te está llamando a la humildad, practícala muy apresuradamente. Si te está combinando a la reflexión, entonces no seas displicente e indiferente, sino busca reflexionar. Si la verdad te está inspirando, te están dando promesas para que tengas fe, para darte esperanza, entonces confía, y en virtud de lo actual, entonces practica. Cristo sabe que muchos domingos, muchos miércoles, quien les habla y quienes me escuchan se exponen a las verdades, y aún sus oídos permanecen gravemente cerrados, tapados, insensibles a la verdad. Y Él llueve sobre mojado diciendo, y yo quiero que noten que Él va de lo general a lo particular, de lo general a lo individual, de lo general a lo personal. Nótenlo, mire cómo está estructurado el versículo 17. El que tiene oído. Él es un pronombre personal que está en singular. No dice los que tienen oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias, sentido general. Por tanto, aquí hay una alusión a la colectividad, pero también a la individualidad, a la generalidad, pero también a la personalidad, al todo, pero también a la parte. Yo quiero que usted note, la Biblia es así. La Biblia es verdad para todo, pero es verdad para mí, para ti. Para que todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16. Así que por tanto, este mensaje fue para Pérgamo, pero es para Iglesia Bautista de la Romana. Este mensaje es para Juan y para Juana, para Luisa y para María. Este mensaje es para Ramón y para Ramona. Este mensaje es para todos en sentido general, pero para todos en sentido personal, individual. Así es la Biblia. Sus promesas son tan grandes como es Él. Sus juicios, sus advertencias, sus enseñanzas, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos, sus verdades, sus consejos son para todo. Todos pueden venir, todos sin excepción, todos sin distinción. Pero son para ti esta mañana. Te hablan a ti de manera, en tu situación, en tu prueba, en tu tentación, en tu dificultad, en tu pena, en tu alegría, en tu tristeza, en tu éxito, en tu fracaso. Son para ti, son para mí. Una de las cosas más maravillosas que puede tener el alma de un ser humano es cuando lee la Biblia, claro con los conceptos teológicos, pero él no anda buscando información para la razón, sino verdad para el corazón. Él quiere encontrar una promesa de su Padre, de su Dios, para lo que él está pasando. La Biblia no es un tratado filosófico, teológico, conceptual, antropológico. No. Son las verdades sencillitas de un padre a un hijo que quiere amar y quiere obedecer. Tan sencillo como eso. Estas verdades aquí proclamadas son para ti, hermana, que tiene un esposo cacón. Sí, para enfrentar esa prueba. Para ti, hermano, que tienes una esposa funfuñona y que se queja. Son para ti, para mí, en las dificultades económicas que representa vivir en el 2024, en esta región del mundo, en este país, en esta ciudad, en este lugar, en tu bolsillo. Las verdades aquí dichas, las promesas, las advertencias, las instrucciones, las amonestaciones, tienen que ver cómo tú te ayudas con esto en la escuela, joven de aquí, en el colegio, con los problemas con tu compañerito. Te sirven, estas verdades son salutíferas para el alma, te dan actitud. Toda la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir.
son pertinentes. No me importa que se hayan escrito y revelado y desvelado que el velo se corrió fue en el año 95 de nuestra era, cuando se escribió Apocalipsis, hace casi 2000 años. Tienen que ver con las luchas del Estado dominicano. Sí, con un Estado que usted dice corrupto. Tiene que ver con los políticos nuestros. Tiene que ver con tu profesor. Tiene que ver con la actitud en el deporte. Tiene que ver con lo que tú eres. Porque las verdades de la Biblia no pasan en boga. Primero, por su origen. Viene de Dios. Y segundo, ¿a qué van dirigidos? No van dirigidos a la época o cultura de una región en un tiempo y espacio del mundo. Van dirigidos al corazón del hombre. Y el hombre fue, es y será el mismo. Sí. ¿Cambia su cultura? Sí. ¿Cambian sus hábitos? Sí. ¿Cambian sus valores? Sí. Pero el corazón del problema es el problema del corazón. Por eso la Biblia tiene aplicación. Es una espada cortante de dos filos a toda época, a toda persona, a toda situación, a toda raza, a toda cultura, a todo, en todo, por todo. Para todo. ¿Traíste tu oído hoy? Tu oído está ahí, con esta conexión. ¿Estás escuchando? ¿A quién está escuchando? A Ramón, te perdiste en el sermón ya. ¿A quién está escuchando? Al pastor, te perdiste en el sermón. No vas a tener la actitud. En el libro de Proverbios, innúmeras veces se dice: hijo mío, inclina tu oído. Hijo mío, atiende. Si diere oído a mis palabras, si a mi palabra prestaré atención, si honraré lo que escucharé, si buscaré el prestaré. Y el Señor dice: el que tiene oído para oír, entienda. El que tiene oído para oír, reciba. El que tiene oído para oír, crea. El que tiene oído para oír, obedezca. Y si tú haces eso, si yo hago eso, entonces tienes oído para oír. Si no, estás oyendo, pero no estás escuchando. La vida cristiana es una lucha. Sí. Vamos nadando contra la corriente. Solo usted quiere tener que vivir como dice la Biblia y usted tiene conflicto. Ser un esposo, como Dios dice, es conflictivo en el hogar. Ser una esposa, como Dios dice, es conflictivo en el hogar. Ser un hijo, como Dios dice, es conflictivo. Un trabajador en una empresa que quiere vivir bajo los parámetros de la Biblia es un trabajador que no encaja. Un vocabulario, como Dios dice, es atrasado. Hábitos, costumbres, valores, código de honor, a la luz de la Biblia, es conflicto en este mundo. Por eso, el Señor nos recuerda y les recuerda a ellos: al que venciere, sí, porque tú estás siendo combinado por este mundo, por tu carne y por el diablo, a vivir bajo los parámetros que este mundo dice. Tú estás siendo combinado a amar al dinero más que a Dios, a tener más cuidado de tu cuerpo que de tu alma, a ser egocéntrico, egolátrico y egoísta. Tú estás siendo combinado a vivir bajo placeres mundanales. Tú estás siendo combinado y engañado en cada instante a tener una escala de valores anti Dios, anti Biblia, anti eternidad y anti todo. Y por eso esta vida cristiana es una lucha, y por eso los cobardes no pueden ser cristianos. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, dice el Señor en los evangelios. Sí, es fácil ser humilde cuando tú sabes que te están pisoteando tu derecho. Hay que ser un valiente para ser humilde cuando te están pisoteando tu derecho. La reacción más natural es a tú, con todo lo que tú tengas en las manos, vindicar tu verdad, vindicar tu derecho, hacer justicia por tus propias manos. Y la Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Usted cree que es fácil hacer eso? ¿Usted cree que es fácil morderse la lengua cuando alguien merezca que usted le diga, bueno, la gente dice 3 verdades, yo voy a decir 10 verdades? Es más fácil dejar que la lengua salga, corte, atropelle, mate, inflinja dolor, que usted morderse la lengua y vencerse a sí mismo. Al que venciere, le está escribiendo a los vencedores, a aquellos que el baluarte de la fe, la verdad, la santidad, la piedad, la honestidad, la integridad, la fidelidad está por encima de su propia vida y de sus propios intereses. En un mundo
donde nuestros hijos son enseñados a vivir por el placer y porque se les complaca desde que están en la cuna hasta que vayan a la tumba. Es fácil negarse a sí mismo así. Cuando nosotros queremos, cada vez el niño va desde una tablet hasta una televisión, hasta un dulce, hasta lo que quiere comer. Después, cuando grande, usted le quiere infligir paciencia, dominio propio, templanza. Y que si usted lo tiene con una complacencia desde que estaba en la cuna, ahora usted le va a decir que viva contrario a lo que usted le enseñó. Es verdad. Si él, cuando quería algo, él lloraba y usted iba de una vida, ay, mi hijo, no llore, querido. Y ahora usted le va a decir, mire, no, eso no se puede, no hay dinero. Después, si Dios lo permite, lo compramos. Usted le va a poner a él a que se niegue a sí mismo cuando usted ha enseñado, ha instruido y ha creado una estructura de la complacencia sin límite al que venciere. Eso presupone de manera lógica, racional, que hay una guerra, que hay un combate. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice a los hermanos en Corinto y a los hermanos en la Romana de la siguiente manera y de la manera siguiente. 1 Corintios capítulo 9. Voy a leer desde el 24 al 27. Sí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, porque la vida cristiana es una lucha, es una guerra, es un combate, es un ardid, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo o entrenador o capacitador para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Sí, la vida cristiana es lides, combate, lucha, guerra. Hay un libro que se titula El enemigo que llevamos dentro. Uno de los libros que yo haya leído más profundo en cuanto a lo que es la carne en nuestras vidas. Si mal no recuerdo, Jerry Bridges, el autor de Santidad en pos o en pos de la santidad. Tenemos una lucha constante. Amar a Dios en este mundo, amar a Dios con esa carne viviendo en nosotros, amar a Dios con un diablo constantemente queriéndonos hacer pecar, amar a Dios con un corazón egoísta como el nuestro, resulta en una guerra sin cuartel, sin límite de tiempo, sin réfire y sin empate. Una lucha como describían las mujeres espartanas, o vence o muere, o ven encima o debajo de él. Con esas palabras despedía una mujer espartana a un hijo que había entrenado para la lucha y para la guerra. Así es que al que venciere, dos recompensas para los que vencen. ¿Cuáles son? Según Apocalipsis 2:17, número 1, lo primero que en nosotros podemos encontrar aquí es que se le va a dar a comer del maná escondido. Déjeme decirle que se ha especulado mucho de qué quiere decir aquí el maná escondido. Esta mañana la lectura bíblica rezaba sobre este tema del maná, precisamente, si usted siguió la lectura. Y el maná fue esa comida que Dios enviaba 6 días a la semana desde el cielo, que hacía llover y que los israelitas debían recoger una porción para cada día. El sábado deberían recoger el viernes 2, porque el sábado era reposo y no podían recoger. Y el que cogía de que para guardar se le volvía gusano. Solamente para el viernes para sábado se permitían doble porción. Para el Señor hacernos depender el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese maná, que era una comida bastante extraña, ustedes recordarán que el Señor hizo tomar una porción, echarle un cántaro y ponerlo junto a las 2 tablas de Moisés, y a la vara de Aarón que rebeldeció había que ponerle en el arca del pacto. Ustedes recordarán una porción del maná. Hay una creencia
de que cuando venían a invadir a Israel para llevárselo, Jeremías tomó esto y lo escondió, el arca del pacto, y muy especialmente esa porción del maná. Y entre los judíos había una creencia de que cuando ellos fueran retornados de nuevo a Israel, iban a tratar de sacar eso y tratar de, pero que se iba a mantener escondido durante 70 años, que fue el tiempo del cautiverio. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice al que venciere, al que enfrentare a Satanás como león, al que enfrentare a Satanás como serpiente, al que no se dejare engañar por el pecado, por el mundo, por la sutileza y la vanidad de este mundo, yo le daré a comer del maná escondido? Miren, ¿cuál es una de las prácticas pecaminosas que le está corrigiendo a la iglesia en Pérgamo? Que comía comida sacrificada a los ídolos. Esa es una de las prácticas pecaminosas. La comida en la Biblia, entre otras cosas, representa dos cosas muy fundamentales. Representa sustento de la vida. La comida no da la vida, la sustenta para que no se pierda. Pero la comida también representa comunión, relación, compartir. Y el Señor les está corrigiendo a ellos que se están sentando a la mesa de los ídolos participando, porque se entiende que tanto los nicolaitas que son mencionados aquí, la doctrina de los nicolaitas que Dios aborrece, lo que eran una especie de los gnósticos en su etapa incipiente, en el inicio de la práctica del gnosticismo. Y el gnosticismo te decía, el espíritu y el alma son buenos, el cuerpo es malo, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque eso no importa, lo que es importante es lo que tú haces con el espíritu. Y esa ha sido una corriente de engaño que Satanás ha hecho correr a través de los siglos. La corriente de que realmente tú puedes hacer una serie de cosas, pero tú lo que tienes que hacer es tener cuidado aquí, no irte al extremo como lo practica. Y es una corriente con la cual la mundanalidad ha penetrado con toda sutileza a la iglesia en cada época, en cada región, en cada tiempo. Muchos cristianos que no se atreven a decirle no, un rotundo no, un definitivo no a cierta práctica. Y como dije ahorita, no voy frente a una estatua de Mahoma, de la Virgen de Altagracia, de San Pedro y me postro, pero sin embargo, cuando se hacen muchas prácticas en el entorno en que vivo, en que se aman muchas cosas antes que Dios, yo participo de ello con toda liberalidad y sin ninguna restricción. Sin embargo, soy un codicioso furibundo. Vivo para almacenar riqueza, sin embargo, y no me creo idólatra. Y el Señor dice, te voy a dar del maná escondido. En Juan capítulo 6, Cristo le dijo a los discípulos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy la comida que descendió del cielo para dar vida eterna a los que de mí comieren. Yo creo que aquí hay una alusión indirecta y directa a la misma persona del Señor Jesucristo, que la representación del maná, que era un tipo de Cristo, el sustento que Dios da, pero en sentido ahora espiritual, eterno, comida que sacia para vida eterna. Por eso Él dijo, el que no bebe mi sangre ni come mi carne no tiene vida eterna, en una forma figurada para decir, el que no cree en mí, el que no me busca a mí, el que no me obedece a mí, el que no se arrepiente a mí, realmente no tiene vida eterna. Así es que yo creo que el maná escondido, tapado, oculto, del cual será partícipe los vencedores, es tener más a Cristo, más de Cristo, más de su gracia, más de su bendición, más de todo. Aquí el maná escondido es una figura del mismo Jesús, de Cristo con toda su gracia. De hecho, por ejemplo, la Biblia dice, Cristo dice, la paz os dejo, pero ¿sabe cuál verdad? Dice, mi paz os doy. Él dice, ámense, pero el amor mío que yo he derramado en todo, practíquenlo. Por tanto, cuando el Señor da paz, es a Él que se está dando. Cuando el Señor da amor, es a Él que se está dando. Cuando el Señor dice, no os dejaré huérfanos, vendré a mí mismo y os tomaré a vosotros. El maná es más de Cristo, más de su gracia, más de su poder, más de su presencia, más de su virtud, más de su bondad, más de Él en todo el sentido de la palabra. Ese es el maná escondido, aquellos que se niegan a ser arrastrados por el mundo, que cuando Satanás viene como león lo enfrenta y cuando viene como serpiente lo desechan y lo rechazan, tendrán mucho más de Él.
A causa del tiempo tengo que irme a la segunda recompensa, que es bastante interesante y que me va a tomar un poquito más de tiempo. La segunda recompensa que será dado a los vencedores, según el versículo 17 al final, es que se le va a dar un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca, la cual nadie conoce, solamente el que lo recibe. El contexto histórico y cultural de esta verdad es demasiado amplio. Es un mundo. Yo solo voy a tomar 5 alusiones o 5 prácticas que se hacían con la piedrecita blanca, pero cuando investigué había un sinnúmero de prácticas en el cual se usaban la piedrecita blanca en el tiempo en que Juan escribió esto, o en que Cristo le escribió al ángel y el ángel se le dio a Juan y Juan a Pérgamo y el Espíritu Santo a nosotros en esta mañana. Por ejemplo, una práctica entre muchas, como dije, de la famosa piedrecita blanca que se hacía era la siguiente. Cuando un juez había juzgado a alguien y lo había encontrado inocente y lo iba a dejar en libertad, le daban la sentencia escrita en una piedrecita blanca que decía inocente, libre, en una piedrecita blanca. Si lo iban a condenar, se lo daban escrito en una piedrecita negra. Esa era una práctica con la piedrecita blanca. Cuando un juez traía en sus manos una piedrecita blanca y se la pasaban al reo como forma de sentencia, todo el mundo podía gozarse, los que estaban a favor de él, alegrarse, porque quería decir que la sentencia era favorable, que se evacuaba una sentencia, vamos a decir, prácticamente de libertad pura y simple. Otra práctica que podemos ver con la famosa piedrecita blanca era que personas que eran competidores en cualquier disciplina que se usaba mucho tanto en los griegos como en los romanos, que vencían, que ganaban, que obtenían la victoria, se le daba la confirmación de su triunfo en una piedrecita blanca, y esa piedrecita blanca le autorizaba a entrar en todas las actividades, sobre todo cuando se le fuera a reconocer o a galardonar como el vencedor en las competencias. Y cualquier otra competencia deportiva, esa piedrecita blanca era un permiso para entrar. Un vencedor en los deportes, no solamente en la justicia. Otra práctica de la piedrecita blanca era que dos buenos amigos que se iban a separar por muchos años y no sabían cuándo se iban a volver a encontrar, ellos ponían su nombre, los dos en la piedrecita blanca, la partían a la mitad y cada uno se quedaba con una mitad, pero yo con el nombre de usted y usted con el nombre mío. Y la idea era que le íbamos a preservar hasta que nos encontráramos para unir de nuevo la piedrecita como una señal de lealtad, de una amistad que permanece y que perdura en el tiempo, que la distancia no la destruye, que la adversidad no la acaba. Una cuarta práctica de la piedrecita blanca, en que se le da aquí, el Señor dice, te daré una piedrecita blanca, era un ejército cuando iba a la guerra. Si venía victorioso, el rey hacía que en una calle principal se pusiera una línea enfrente de otra persona, y los victoriosos venían entrando, sobre todo quien presidía la tropa, en medio de esa, y al final de ese túnel de personas humanas estaba el rey, y lo que hacía era que le entregaba una piedrecita blanca indicando la victoria y el reconocimiento de la realeza por su gran triunfo a favor de la nación. Una quinta práctica que se tenía con la famosa piedrecita blanca, aquí hace alusión aquí, era que a muchos grandes banquetes de la realeza, la invitación que se le daba para poder acceder al gran banquete del rey era lo que usted presentaba, como que usted había sido oficialmente invitado, era una piedrecita blanca. Hay muchas otras prácticas que había. Ahora bien, todas estas alusiones que yo he hecho tienen una tremenda aplicación a lo que estaba pasando en la iglesia en Pérgamo y lo que ella esperaba. El imperio romano lo condenaba a la muerte por rehusarse a ser idólatra.
Un juez emitía una orden de condenación y de culpabilidad, dándole una piedrecita blanca, como pasó con muchos de ellos y con el ejemplo que tenemos ahí de Antipas, que fue muerto porque dijo: yo no adoro a ningún hombre ni a ningún emperador que no sea mi Señor. Así que esta piedrecita blanca, pensando yo en sentencia, que habían visto piedrecitas negras condenándole, para ellos era una promesa maravillosa de que un día el gran juez de toda la tierra le daría una piedrecita blanca donde iba a decir: inocente, libre, justo, puro, bueno, aprobado. Si se tomaba en el contexto deportivo que se le entregaban los deportistas que vencían, ellos tenían que tener muchas luchas y abstenerse, como leímos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, abstenerse de muchas cosas pecaminosas que le conllevaban grandes sacrificios vivos en el cual golpeaban su cuerpo. Pero el Señor dijo: al final te entrego una piedrecita blanca, destacándote que para mí tú eres un vencedor. Si tomamos lo de los amigos, Cristo estaba distante de ellos aparentemente. Ellos estaban allí en aquella región. Juan estaba en Patmos sufriendo por causa del amor del Señor. Pero Cristo le dijo: nos volveremos a ver. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez y me encontraré contigo. Y todo amigo fiel, todo cristiano fiel, toda persona en Pérgamo, en Tiatira, toda persona en Sardis, en la Odisea, en la Romana, en cualquier lugar que por amor a mí fue rechazado por muchos amigos, hasta por padre, madre, esposo, hijo, jefe, y por lealtad a mí, por servicio a mí. Como dice en el capítulo 1, que Juan estaba sufriendo por amor al Señor y por amor a sus verdades. Versículo 9, capítulo 1, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esos amigos fieles a Cristo, Cristo dice: nos volveremos a ver. Toma la mitad de la piedrecita donde está escrito mi nombre y dame el tuyo, que algún día yo vengo, nos juntamos y entonces nadie nos volverá a separar. Si tomamos la idea de esta piedrecita del ejército que volvía victorioso porque estamos en guerra, les recomiendo un libro, John Bunyan, que escribió El progreso del peregrino. Su gran segunda obra se llama Guerra Santa. Excelente libro de John Bunyan. Pero ese libro se parece mucho al progreso del peregrino. Es mucha figura, muchas imágenes. Hay que tener base bíblica para poder entender, pero era una descripción magistral de las lides, las batallas, las luchas que los cristianos tenemos que enfrentar de este lado de la eternidad. Al final de la batalla, tú tendrás vida eterna por gracia, una corona de justicia, y tendrás al mismo Rey diciéndote: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es que si tomamos la piedrecita en cualquiera de estas prácticas que nosotros podemos ver, es que tú tienes una invitación abierta para participar de Apocalipsis capítulo 19, donde se presentan las bodas del Cordero y donde no todos son invitados o no todos van a ir al gran banquete eterno, donde vamos a celebrar con el Señor, de pasar de novia a esposa, y donde vamos a estar para siempre con el Señor, y donde toda lágrima tuya será algún día enjugado y ya no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Tienes tu piedrecita blanca. Ahora, pastor, pero vamos a ser fieles al texto. Independientemente de todo ese entorno cultural que tiene la práctica de la piedrecita, lo que se dice que en la piedrecita te van a dar un nombre nuevo, que nadie conoce ese nombre, sino quien lo recibiere. ¿Y a qué nombre se está refiriendo ahí? ¿Usted quiere saber? Yo sé cómo usted se va a llamar en el cielo. ¿Usted quiere saber cuál va a ser el nuevo nombre? Una práctica de Dios es, cada vez que Él salvaba a alguien, le cambiaba el nombre. ¿Usted recuerda que esta es una práctica del Antiguo Testamento? ¿Cómo se llamaba Abraham? Abraham. ¿Cómo se llamaba Sara? Sarai. ¿Cómo se llamaba Israel? Jacob. O sea, el Señor usa el cambio de nombre para hablar de la nueva vida que Él nos da cuando nos salva. Porque la práctica para ello, a usted le pone a su hijo de que
Por ejemplo, vamos a poner que usted le pone Manuel, Carlos, Luis, porque a usted le gusta, porque su papá se llamaba así, porque su abuela así. No, en Israel los nombres obedecían a dos cosas: al carácter de la persona y a la misión que Dios le encomendara. Usted ve, y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué? Porque, ¿qué significa Jesús? Salvador de pecadores. ¿Y por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando usted decía Jesús, lo que usted decía, Salvador de pecadores, el nombre era una descripción del hombre, del carácter del hombre, de la misión del hombre, de por qué vivía y existía. Cuando el Señor, ¿por qué le pusieron Jacob a Jacobo? Porque era un usurpador, un engañador, un mentiroso, todo lo conseguía por engaño. Eso describía su carácter. Ahora, se le da una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Pero ¿cuál va a ser el nombre? ¿Usted quiere saber? Yo llamé al Señor y le dije que me mandara los nombres nuevos de toditos ustedes para yo saberlo. Yo estoy vendiendo esa información. ¿Cómo sería mi nombre? Porque nosotros cantamos, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y entonces cuando digan, por ejemplo, Esculapio, usted va a decir, presente y en Cristo. ¿Cómo usted va a saber cuándo usted le toca decir presente cuando mencione su nombre? Le van a entregar una piedrecita. ¿Sabe? Algo extraño en esto, cuando usted ve el pasaje. Mire conmigo Apocalipsis 13:12. 13:12, ahí mismo, un poquito más adelante. 3, perdón, no 13, 3:12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. 3:12 dice, al que venciere, otra vez está la condición, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, y escribiré sobre él, y escribiré sobre él. ¿Qué es lo que lo van a escribir? Al que venciere. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Oh, Cristo le dice, yo voy a escribir el nombre de mi Dios, me imagino que es el nombre del Padre. Pero mire qué extraño, note, lea, entienda, atienda, crea. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y escucha al final, la cual desciende del cielo y de mi Dios. Y mi nombre nuevo, y mi nombre nuevo. Aquí está hablando, recuerde que esto quien lo escribió fue Cristo. Y si usted se va a llamar, y si a usted le van a poner el nombre de Dios a usted allá en los cielos. ¿Por qué a usted le dicen cristiano? No es solo porque usted es un seguidor o un profesante de la fe en Cristo. Es que de hecho, mi hermano, en los cielos, nosotros vamos a ser uno tan... Usted ve, aquí se usan metáforas como que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, para indicar el grado de unicidad que hay entre Cristo y un salvado. Mire conmigo Apocalipsis 19, 12 y 13. Apocalipsis 19, 12 y 13. Está haciendo una descripción del Señor Jesucristo y sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Más abajo en el versículo 13 dice que ese nombre era el Verbo de Dios. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora,
Dice Isaías 43:7, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mire conmigo el Salmo Isaías 62:2 y vamos a terminar ya. Isaías 62:2. ¿Qué dice Isaías 62:2 y 65:15? $62.2 dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. El mismo Dios te va a decir, aunque te lo den a pedecitar, tu nombre nuevo es, aunque es una alusión mesiánica, es este. En el 65:15 de Isaías, dice: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a su siervo llamará por otro nombre. Miren, ¿a qué se refiere aquí el pasaje entonces con un nombre nuevo? Es que cuando nosotros amamos al Señor y la salvación es hacer un hombre nuevo que está representado en un nombre nuevo. Y en la medida que nosotros somos más transformados a su imagen, como va a ocurrir al final, entonces nosotros reflejamos más de Él, su gloria, su poder, su presencia, su bendición. Por tanto, bien pudiera en el cielo, en santidad perfecta y un estado de glorificación sin ninguna pecaminosidad, el Señor pudiera llamar a su iglesia, a su pueblo, con el nombre de su Hijo, porque para Él habrá sido prácticamente lo mismo. Para Él, cuando Él termine con nosotros, ¿qué nos vimos en 3:12 de Apocalipsis? Que el Señor nos va a llamar a nosotros con el nombre de Él, el nombre de Cristo. Porque la unicidad, la perfección que nosotros tendremos en santidad, es que prácticamente todo lo que es Cristo, toda su gloria, toda su santidad, toda su pureza, toda su grandeza, toda su perfección estará en nosotros. Ya es como si nosotros dejásemos de existir. Por eso es que el Señor dice, a mí me resultaba extraño y hasta casi egoísta cuando Dios dice: ven, entra en el gozo de tu Señor. No, Señor, yo me quiero gozar yo, porque yo fui el que fui fiel, yo fui el que sufrí. Sí, pero que tu gozo es mi gozo. Nosotros vamos a tener tanta plenitud de Dios en el cielo, que todo lo que es Dios será realmente, literalmente, esencialmente, capitalmente y completamente nuestro. El gozo que yo voy a tener en el cielo no será mi gozo, será su gozo. Y en ese gozo no hay límite, en ese gozo no falta nada, en ese gozo no hay aflicción. Por tanto, una piedrecita blanca con un nombre, si en vez de llamarme Ramón en el cielo, el Señor me pondría, por ejemplo, Manuel, que ese es mi nombre nuevo, estará indicando con ese nombre toda la obra de transformación, salvación, santificación y glorificación que logró para mi redención. Pero Él pudiera llamarme a mí con el nombre de Jesús, porque yo soy de Él, le pertenezco a Él. Y ya allí yo le pertenezco de manera perfecta. Ya Él completó su obra en mí. Al final de Apocalipsis 3:12, Él dice: yo lo voy a llamar, dice Jesús, con mi nombre. ¿Usted sabe por qué? Porque esa es la culminación de la obra de la salvación a un estado de perfección y de glorificación donde nada, absolutamente nada. Entonces le está diciendo a estos hermanos en Pérgamo: ustedes van a fornicar en pos de ídolo. Ustedes van a fornicar o van a comer lo sacrificado a los ídolos. Coman de mí, que soy el maná eterno. Adórenme a mí, sírvanme a mí, obedézcanme a mí, que soy el único Dios eterno y verdadero. Así que, hermano, al que venciere. Esta final de esta carta está escrita a los vencedores. Y los vencedores son aquellos que en obediencia fiel a su Señor enfrentan a Satanás como león, lo enfrentan como serpiente, revestido de gracia
pueden vencer, no importa que en estos momentos le toque padecer por un poco de tiempo. Es verdad que esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, vas a tener maná y vas a comer una comida que te satisface y que no tendrás hambre jamás, como dice Juan capítulo 3, como dice Juan capítulo 6. Vas a disfrutar aquellos que sufren por causa del nombre del Señor, que no se doblegan y no se hacen coidólatra con este mundo, que no se dejan arrastrar de la corriente de este mundo. Van a tener una comunión con Cristo, van a intimar con Cristo como no cualquiera lo puede hacer. Van a tener una manifestación de Cristo, de su presencia, de su poder, de su guía, de su dirección, de su bendición, de su perdón, de su fortaleza, de su poder, de todo. Y al final, el Rey nos recibirá con una piedrecita, con un nombre nuevo. Yo no sé si recuerdan qué número es ese himno. Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie un momentito. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, no sé si 333. Ven Domingo, Manuel, vengan. Domingo, vamos a cantar este himno que es muy alusivo a la predicación.
hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salves el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. El Señor Jesucristo dijo esto a los discípulos. Ellos estaban contentos porque el Señor los envió de dos en dos y le dijeron al Señor que aún los demonios se sujetaban en su nombre. Y Él le dijo, no os gocéis de que los demonios se sujeten en mi nombre a vosotros, más bien gozaos de que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Nuestro nombre está, la palabra en el original no dice escrito, sino inscrito. ¿Y usted sabía que hay una gran diferencia? Inscribir a alguien es cuando usted de manera expresa, usted puede escribir cualquier cosa, pero inscribir a alguien en una institución, en una escuela, demanda tiempo, información. El Señor agarró con la mano que escribió los 10 mandamientos, inscribió el día que tú fuiste salvo, se emitió un acta de nacimiento en el cielo con tu nombre. Se va a decir ese nombre nuevo en una piedrecita y como el Señor dice, nadie os quitará vuestro gozo.